Bien, y nosotros seguimos aquí con más de Un Mundo de Economía. Y seguimos con los contenidos que les estamos llevando para esta semana. Vamos a hablar del diccionario económico y social. Nos acompaña el miembro, justamente el integrante de esta sección, Ilmer. ¿Cómo estás? Feliz mediodía. Igualmente, Darcy. Bueno, y ahora respecto al término que se va a manejar en este mediodía, ¿qué término es el que se ha seleccionado para llevarle a Vamos la a trabajar audiencia? sobre la producción. Sobre la producción. ¿Podrá definir qué es la producción? Bueno, en términos generales, producción es toda actividad, es toda labor, es toda acción que se hace conduciendo a un resultado. En ese orden general, se puede decir que producción es de repente un ave en un bosque haciendo su nido para sus polluelos. Producción también es de repente alguien tocando guitarra para una serenata, para cantar, o un caballero bailando la danza del sable, o una chica simpática bailando la danza del vientre. Eso es producción. Pero si se habla de economía, ya la cosa cambia. Entonces, ¿qué ocurre? Que la producción, en términos económicos, ya es un conjunto de actividades, pero orientadas a producir riqueza, a agregarle valores a ese proceso. Y en ese orden, pues, la producción económica tiene que ver es con los principios que la economía, en tanto ciencia o en como modelo económico, se está implementando en un país. Ahora yo pregunto, Ilmer, ¿cómo se expresa lo planteado en una sociedad, en una vida social organizada? Esto que tú acabas de plantear. Claro, como ya se habló, entonces es una orientación racional, planificada o determinada por planes específicos. Entonces, una sociedad debe tener dos secciones básicas o dos estructuras o dos esferas que le permitan, pues, tener una producción en términos de economía, ¿ves? Claro. De allí que se habla en términos también muy específicos, que hay una sección de producción de bienes de producción, es decir, producir equipos, instalaciones, ¿sí? Computadoras, aparatos, todo eso es producto de esa producción de bienes de producción. Y está la producción de bienes de consumo y bienes de servicio. En ese mismo orden, pues entonces hay una concatenación, hay una articulación de esas dos producciones. ¿Y qué ocurre entonces con un país que no cumple con estas dos secciones, es decir, producción de bienes de producción y la producción de bienes de consumo? ¿Qué ocurre? Bueno, lo que ha ocurrido en cuanto a la separación de países que se dicen de punta, países desarrollados y países que nunca han arrancado. ¿Por qué? Porque no tienen la sección A, que es la producción de bienes de producción. Y para producir los bienes tienen que transferir tecnología, tienen que pagar tecnología, alquiler de patentes, royalties, etcétera, que hacen que sea onerosa la producción. Entonces Venezuela, por ejemplo, es un país que tiene o tenía o está en esa búsqueda de tener un aparato de producción que produzca bienes de producción. Pero históricamente los países subdesarrollados, los países tercermundistas, no cumplen con las dos secciones, mientras que los países de punta, supongamos Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, etcétera, sí tienen ambas secciones. Una pregunta que de verdad se me ocurre en este momento, dado la situación del aparato productivo nacional. Para cumplir Venezuela, será incurrir en una aspiración bastante grande de que aparte de producir bienes de producción, produzca alguna vez bienes de consumo. No, no, al revés. Se produce bienes de consumo, aunque hay una crisis actualmente, hay una coyuntura fuerte, pero todo el tiempo ha producido bienes de consumo. Siempre tú has visto hecho en Venezuela, ¿sí? Pero el problema no es hacerlo en Venezuela, hacerlo en Colombia, hacerlo en México, sino bajo qué tecnología, bajo qué transferencia tecnológica, bajo qué política de las casas matrices de los países como Suiza, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, se puede producir. Aquí, por ejemplo, los automotores, la industria automotriz son ensambladoras y las
políticas de producción muchas veces están incididas por las casas matrices. Muy importante esa Exacto, aclaratoria, sí. Ilmer. Pero insisto, y entonces, ¿llegará nuestro país en algún momento a cumplir estas dos secciones? Bueno, es una cuestión ideológica de entrada. Mientras nos sigamos contentando, porque así es la política de contentarnos, países en desarrollo nunca vamos a reaccionar. En un tiempo éramos países tercermundistas subdesarrollados, pero entonces nos envuelven con la palabra, son países en vía de desarrollo y tenemos décadas y décadas, pues, Sí, en ese mismo tramo. Y son nunca términos, sí. eufemísticos. Pero nos manipulan Claro. las grandes potencias. Por supuesto. Entonces, para llevarles ya una idea a cierre a nuestra audiencia de lo que es la producción. No, entonces la producción hay que entenderla, amigas y amigos, es como algo que todo el mundo hace, pues, producir. Pero para producir en términos económicos se requiere que haya incorporaciones, haya ajustes económicos en ese proceso, porque si no, pues todo sería totalmente sin fines de lucro, sin fines de riqueza social y, bueno, date cuenta, el béisbol profesional es una producción económica, mientras que una caimanera de béisbol en cualquier calle, eso es una producción, pero no tiene que ver mucho con economía. Muy bien, gracias Ilmer nuevamente. Y bueno, nosotros vamos a cumplir con nuestra segunda pausa y enseguida regresaremos con más de un mundo de economía. No se aparten, por favor.